básicamente esta es la agenda de hoy, entonces les voy a describir rápidamente de qué trata el curso, un contexto de por qué es importante los procesos ágiles de desarrollo en el contexto de videojuegos, cuáles son los retos principales que tiene este sector de desarrollo de videojuegos y cómo los podemos afrontar básicamente con metodologías de desarrollo ágil y con herramientas de automatización de procesos para la interacción y coordinación entre diferentes recursos involucrados en estos proyectos. Entonces, ustedes en Moodle, en el sitio web, lo que encuentran básicamente, lo que les estoy presentando es la distribución de las semanas que corresponden al primer módulo. Cabe resaltar que estas 7 semanas están dadas para las personas que toman no solo el nivel básico, sino el nivel avanzado. Para quienes toman el nivel básico, pues básicamente son estas 2 sesiones que son presenciales, la semana 1 y la semana 6, que son para los que asisten por videoconferencia. Para las otras actividades, que son las que aparecen en la presentación de forma virtual, se llevan a cabo diferentes actividades, como se tienen que hacer 5 talleres sobre el desarrollo colaborativo de videojuegos, hay un examen, pero estas actividades que aparecen en forma virtual son solo para las personas que toman todo el nivel completo, el nivel de certificación. ¿Listo? ¿De qué trata este primer módulo? Entonces, básicamente es entender cuáles son las características de una metodología de desarrollo ágil. Básicamente nos vamos a centrar en Scrum, que es para coordinar los recursos asociados a un proyecto de desarrollo de videojuegos. ¿Qué tipo de recursos? Pues los desarrolladores, los programadores, los músicos, los artistas, todos aquellos que están involucrados en el desarrollo de un proyecto. ¿Cómo los coordinamos para optimizar ese uso de recursos? Para reducir costos en el proyecto y sobre todo para reducir la incertidumbre en el desarrollo de estos videojuegos, que es uno de los aspectos principales de los que vamos a hablar hoy, que es lo que más nos duele en este sector. ¿Listo? Entonces, eso es una parte de este primer módulo, las metodologías ágiles, y luego, a partir de la semana 5 y 6, 5, 6 y 7, vamos a trabajar vamos a ver una herramienta de automatización de procesos asociados a desarrollo de videojuegos. ¿Qué procesos? Desarrollos de preproducción, producción, postproducción, cómo monitoreamos y automatizamos la ejecución de sus actividades. Digamos que eso es básicamente el primer módulo. Cómo controlamos de forma eficiente el uso de recursos con los que tenemos y cómo costeamos la ejecución de un proyecto de videojuegos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a ver y pues ya vamos a ver los detalles en lo que queda del curso. Voy a tener preguntas cuando tengan. A medida que voy en la presentación yo les voy a ir haciendo unas preguntas, pues la idea es que las contestemos acá y pues las repetimos para el auditorio que está de forma virtual, pero también tengo 3 bloques principales que están asociados a los retos que ustedes ven ahí. Retos asociados al software, a la metodología de desarrollo y a la gestión de proyectos. En cada uno de esos bloques hay una sesión de preguntas. En ese momento me detengo al finalizar cada bloque y ahí tenemos unos 5, 10, 15 minutos de preguntas del auditorio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Qué pasaba con el sector de videojuegos cuando arrancó? Al inicio de los 70. Pues era en un entorno de desarrollo muy fácil, muy controlado. ¿Por qué? Porque quien desarrollaba era un individuo o grupos muy pequeños de individuos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Los costos eran bajos y yo tenía la opción de equivocarme. Probaba, prueba y error. ¿Sí? Si algo salía mal, lo corregía. ¿Qué fue cambiando con el tiempo? Entonces, aunque los costos a finales de los 70, el costo de desarrollo seguía siendo bajo y la metodología de desarrollo seguía siendo la misma, prueba y error, aquí ya empezó a haber algunos problemas. Seguía habiendo bajo riesgo. ¿Por qué bajo riesgo? Si yo me equivocaba, pues los recursos que había invertido no eran tantos, eran pocos desarrolladores. ¿Qué pasa hoy en día?
el entorno cambió radicalmente. Digamos que desde que apareció, desde que evolucionó el hardware, aparecieron nuevos requerimientos tecnológicos. Algo como lo que ustedes ven en la presentación, que son los requerimientos de certificación técnica, por ejemplo. Entonces ahora, depende de donde ustedes vayan a poner los videojuegos, esas plataformas, esas consolas, les exigen cumplir con una serie de requerimientos, como cuáles, o sea, una cantidad de frames por segundo, que por ejemplo que que el proceso se apague en menos de cierto tiempo cuando se apaga, por ejemplo, una consola, ¿sí? Que la localización de los recursos debe manejarse de cierta forma específica. Entonces ya empiezan a haber requerimientos técnicos mucho más complejos que los que existían antes, ¿sí? Bueno, y más los requerimientos de calidad, desempeño de esas plataformas. Entonces, eso empieza a aumentar la complejidad de estos desarrollos. Lo otro es mayor costo en producción. ¿Por qué? Porque ahora ya no son 2, 4 desarrolladores de un videojuego. Ya son 20, 50, 100 involucrados en el desarrollo de un videojuego. Entonces ahora no puedo darme el lujo de probar, a ver si funciona y si me equivoco repito. El recurso humano me está costando bastante. Los artefactos que estoy generando me cuestan bastante, ¿sí? Entonces esa metodología de desarrollo que teníamos antes ya no nos sirve. ¿Cuáles son los retos asociados entonces? Poder costear la producción de mis videojuegos, poder optimizar el uso de recursos en la utilización de videojuegos, poder facilitar la comunicación entre los diferentes involucrados, estas 100, estas 200 personas, ¿sí? En particular cuando ahora esas personas no hacen parte de una sola organización, ¿sí? Ahora esos músicos son de una empresa, los diseñadores son de otra empresa, los programadores de otra empresa, quien hace control de calidad es de otra empresa, ¿sí? Entonces ahora necesito coordinar esos recursos y sobre todo coordinar porque voy a tener cronogramas y presupuestos ajustados. Ya no tengo un presupuesto libre, sino ahora tengo restricciones que ya vamos a ver de qué nos afecta en el entorno. ¿Listo? Entonces lo que ustedes, una característica de este entorno organizacional de la industria de animación y videojuegos, es, si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda, el crecimiento que ha tenido en utilidades que ha dejado el sector, ustedes se dan cuenta que no tiene el mismo crecimiento como el comportamiento que tiene la gráfica de la derecha, que es el crecimiento en el número de personas involucradas en los desarrollos. Entonces, si se fijan, hace 20, 24 años, era una persona, 2 personas, ¿sí? Pasó a ser 10, 20, y ahora son más de 120 personas, en promedio para el desarrollo de un videojuego, ¿sí? Más de 100 veces lo que era en 20 años. Ese mismo crecimiento no lo tenemos en las utilidades. ¿Por qué? Porque ahora hay más competencia, hay más organizaciones que están desarrollando videojuegos. Y esos videojuegos, aunque han crecido la industria, no todos los proyectos son exitosos. Digamos que las estadísticas muestran que solo el 20% de todos los proyectos que se generan generan valor y los otros pues pérdidas. Porque entonces si ustedes se fijan, ahora los proyectos cuestan mucho más, solo en recursos humanos, solo hablando de recursos humanos, cuestan mucho más y la utilidad no ha crecido de la misma forma. ¿Qué tenemos que hacer? Optimizar el proceso de desarrollo para hacerlo más eficiente, ¿sí? Y hacia allá es hacia donde vamos con las metodologías ágiles. Digamos que un comportamiento que hubo, digamos que se disparó el comportamiento en las utilidades del negocio, es esa cifra que encuentran ahí en 2013, que duplicó las utilidades del sector a 93 millones de dólares. ¿Cuáles son los factores, cuáles creen que son esos factores que impulsaron ese crecimiento? Pregunta abierta. Los dispositivos móviles, sí,
es un habilitador de ese crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ahora los videojuegos no van a una sola plataforma, ¿sí? Pueden ir a muchas plataformas, cada uno con sus requerimientos específicos. Y la variedad que encontramos, pues ahora es muy grande. Entonces, básicamente tenemos estas dos necesidades: reducir costos y riesgo y poder competir. Sin embargo, ¿qué ha pasado para cumplir con estas necesidades? ¿Qué ha pasado en nuestro entorno? Digamos que la estrategia que muchas organizaciones han utilizado para reducir costos es reducir la innovación. ¿Sí? Es trabajar sobre una idea, hacerle pequeños ajustes para minimizar el riesgo, no invertir tanto, ¿sí? No sacrificar tanto. ¿Y qué consecuencias también trae? Pues hay menor valor agregado, ¿sí? Ustedes ven ahí algunas cifras de la cantidad, por ejemplo, de horas de juego que ahora, por lo general, tienen los videojuegos: menos de 30 horas, menos de $60 uno de estos videojuegos. Digamos que ese entorno fue el que dio origen a estos videojuegos casuales, ¿sí? Sin embargo, entonces ahora las horas de juego de estos videojuegos son mucho más cortas. Entonces ahora el problema es cómo logro que los usuarios paguen por menos horas de juego. Igual los usuarios tampoco están dispuestos a pasar muchas horas de juego en cada uno de estos. ¿Y ahora qué pasa con la competencia? ¿Qué pasa en el sector de videojuegos en el país? Digamos que lo que normalmente ustedes encuentran en sus organizaciones o en los proyectos en los que trabajan es: crean el videojuego y cuando termina, o más bien, a final de año, si la organización dio o no dio utilidades, pues saben si van bien. Pero nunca supieron de los 5, 3, 2 videojuegos que crearon, si les estaba dando pérdidas o no. No hay un costeo de los procesos asociados a la ejecución de esos videojuegos. Simplemente hago y si al final me va bien, pues tengo alguna utilidad. Y si no, pues nunca lo controlé, nunca tuve un criterio para decir: tengo que parar acá, voy atrasado tanto tiempo, los sobrecostos están siendo tantos, el usuario o el programador está sobreutilizado, está trabajando al 200%, no lo sé. Pues intuitivamente lo sé, pero no lo cuantifico. Eso es lo que nos interesa a nosotros hacer: cuantificar esos procesos de construcción de los videojuegos. ¿Qué más es importante? Pues bueno, que ahora es difícil sobresalir. Si estamos reduciendo costos basados en la reducción de la innovación de los videojuegos, pero ahora hay muchas empresas que están publicando muchos juegos, más de 1 millón de aplicaciones en estas plataformas. ¿Cómo competimos? Entonces lo que queremos hacer es competir con eficiencia, ¿sí? Queremos reducir costos, pero no reducir costos sacrificando a los creativos. Por el contrario, la industria, lo que debería pasar en la industria es: el costo del creativo debería subir, pues porque es el que le da sentido a este sector. Pero entonces, ¿en dónde queremos reducir esos costos? Tampoco sacrificando la innovación, es en la eficiencia, es controlando, monitoreando los procesos de desarrollo de estos videojuegos. ¿Listo? Digamos que ese es como el contexto general de lo que necesitamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es: vamos a tomar estos 5 retos principales en el desarrollo de videojuegos y vamos a compararlo o tratar de identificar cuáles son las características particulares en desarrollo de software de videojuegos, por ejemplo, comparado contra desarrollo de software convencional. ¿Qué pasa con metodologías de desarrollo convencionales y metodologías de desarrollo ágil? ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué nos convendría o por qué la apuesta de este curso es que nos conviene utilizar metodologías ágiles para el desarrollo de videojuegos? Y la diferencia de llevar a cabo una gestión de proyectos tradicional y una línea de ensamblaje, que sería el esquema tradicional de coger diferentes artefactos para llegar a un videojuego final,
u orquestar los recursos, los artefactos que se generan, las actividades asociadas, básicamente coordinar los procesos de ejecución. ¿Qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Entonces, en esa comparación vamos a hablar de qué pasa con el control de requerimientos emergentes. ¿Qué son los requerimientos emergentes? Pues una vez yo definí el alcance, en este caso de un videojuego, esos requerimientos que van apareciendo y que nos toca implementarlos. Si los aceptamos, si no, si debemos o no debemos y cómo nos debería impactar el desarrollo. ¿Qué pasa entonces con el control de cronogramas? ¿Son cronogramas rígidos o son cronogramas que se van adaptando a medida que se va desarrollando el videojuego? ¿Y qué pasa con esos presupuestos? ¿Qué nos sirve más? ¿Qué tipo de metodología nos sirve más para soportar esa flexibilidad? Por ejemplo, que hoy tengo 5 desarrolladores, mañana solo tengo 3, pasado mañana me llegan 4. ¿Cómo esos cronogramas se van moviendo en el tiempo? ¿Cómo los puedo ajustar? O bien sea para garantizar un presupuesto limitado que tengo o un tiempo limitado que tengo para ejecutar el proyecto. Entonces, ¿cómo juego con eso para adaptarme? Manejo incertidumbre, que es creo que lo que más duele en este sector, y es en lo que vamos a ver aquí en desarrollo de software tradicional es, si yo necesito desarrollar un sistema de información convencional, yo sé qué quiero hacer. ¿Sí? Es algo transaccional, necesito que cree un usuario. ¿Sí? Necesito que consulte ese usuario en cuántas transacciones ha estado involucrado. ¿Qué pasa en videojuegos? No es solo el requerimiento transaccional, sino que hay un requerimiento adicional que es el factor diversión, que no lo podemos fácilmente, no es determinístico. ¿Sí? No decimos, ¿va a ser divertido o no va a ser divertido? ¿Cómo medimos eso? Es algo, digamos que una complejidad en este sector. Entonces, ¿por qué la metodología ágil me va a ayudar a mí a reducir esa incertidumbre? Saber si después de un año que duré desarrollando el videojuego al final no fue divertido, entonces no me sirve. ¿Sí? ¿Cómo disminuyo esa incertidumbre? La coordinación de equipos de trabajo, lo que les decía, entonces ya no necesito coordinar 1, 2, 5 recursos. Necesito coordinar 20 recursos, cada uno de esos recursos con especializaciones diferentes. Unos expertos en música, otros expertos en animación, en el arte, otros expertos en programación, ¿sí? Otros expertos comerciales, otros expertos en pruebas, y que generalmente son de empresas diferentes. ¿Cómo los sincronizo para lograr el producto que quiero? Y finalmente es el control de procesos de desarrollo. Saber esa dependencia entre la ejecución de las actividades, los responsables, poder registrar las actividades que estoy haciendo y habilitar las actividades que otros tienen, monitorear y costear los procesos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca de estos 5 retos en estas 3 dimensiones, en estas 3 comparaciones. No sé si hay alguna pregunta de este contexto general. ¿No hay preguntas? Bueno, por ahora no. Entonces esperamos a la siguiente sesión de preguntas. Bueno, entonces, primero vamos a comparar cuáles son las características fundamentales del desarrollo de videojuegos respecto a software tradicional para entender por qué las metodologías ágiles van a ser una solución en nuestro medio. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo de software tradicional? ¿O qué pasaba anteriormente? Porque ahora también está cambiando, está evolucionando. En este desarrollo de software tradicional, por lo general hay unas etapas con un alcance claramente definido. Yo tengo que definir requerimientos, que capturar los requerimientos, luego diseño la solución, implemento la solución, lo pruebo. Cada una de esas etapas tiene unas entradas, unas salidas específicas, está claramente definido. ¿Sí? ¿Qué pasa en el desarrollo de videojuegos? Vemos que las fases que encuentran en la gráfica son las fases principales de cualquier proyecto de videojuegos. La iniciación es cuando ustedes tienen la visión del producto, luego tienen la preproducción, que es cuando están haciendo como ese diseño detallado, como donde piensan en las animaciones, en los personajes,
en el arte del videojuego. Digamos que ahí en la preproducción es donde ustedes están pensando qué quieren hacer, diseñando qué quieren hacer. En la producción lo están haciendo, lo están implementando. Y luego pasa a pruebas. Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay un ciclo de producción entre esas etapas. ¿Qué pasa normalmente? Bueno, luego que ustedes pasan a pruebas, podrían tener una versión beta de su producto. Y si se fijan en una flecha que encuentran ahí, de esa versión beta se pueden devolver a preproducción. ¿Qué significa esto? Que a diferencia del desarrollo tradicional, en la que uno claramente está en alguna de estas etapas, aquí en videojuegos uno está en todas las etapas en paralelo. Uno a la vez está diseñando y a la vez está implementando. Está implementando y a la vez está probando. ¿Por qué? Porque muchas veces para encontrar ese factor de diversión se encuentra es en la implementación. O sea, yo no lo tengo claro cuando lo estoy diseñando, sino a medida que lo voy implementando es que voy encontrando ese factor. ¿Sí? Entonces es siempre todas las etapas prácticamente que van en paralelo. Estoy haciendo todo al tiempo. ¿Sí? No tengo ese alcance claramente definido. Entonces es una característica principal de lo que, o representativa de lo que significa un desarrollo de videojuegos. ¿Qué otra característica hay? Normalmente lo que uno hace en desarrollo de software tradicional es evitar, o la estrategia es evitar requerimientos emergentes. Entonces, por lo general, ¿uno qué busca? Tener al comienzo del proyecto una etapa de definición de requerimientos exhaustiva. 3 meses, 4 meses, 6 meses, solo identificando los requerimientos. ¿Para qué? Para reducir incertidumbre, para tener claro cuál va a ser el alcance del proyecto y llegar a ese punto. ¿Qué pasa normalmente? Cuando yo hago eso, 6 meses, luego otros 6 meses o 1 año de desarrollo, cuando ya ha pasado ese año y medio, el negocio pudo haber cambiado. ¿Sí? Puede haber cambios, ya no se necesitaba, entonces perdí todo ese tiempo para poder entregar valor. O llego a un resultado de entregarle algo al cliente que no era lo que necesitaba, que es lo que normalmente pasa. Porque los periodos son tan largos, los recursos están enfocados en actividades tan puntuales que dejan de lado la vista global. ¿Qué pasa en videojuegos? Acá, digamos que no podemos hacer otra cosa sino aceptar requerimientos emergentes. Nos toca vivir con eso, pues, porque es lo que nos está permitiendo ir identificando ese factor de diversión. Incorporando esos nuevos requerimientos nos va ayudando a definir el alcance de ese juego. Entonces, por favor contesten esa pregunta. ¿En qué momento yo identifico en cada una de las dos aproximaciones cuándo se tiene que entregar valor? O sea, ¿en qué momento decido cómo se va a entregar valor? ¿En qué fases? En el desarrollo de software convencional, ¿en qué fases tomo esa decisión? Entonces la respuesta acá en el auditorio es, si estoy en software convencional, en el diseño de la solución. ¿Sí? Sí, o desde el momento inclusive de la identificación de requerimientos, yo ya tengo claro qué es lo que se quiere hacer. Si necesito un programa que me permita administrar las notas, sé que haciendo esa automatización, lo que voy a hacer es reducir el costo, poder escalar en el número de transacciones que se manejan, llegar a más usuarios, crecer. Fácilmente identifico ese valor. En el desarrollo de videojuegos, ¿en qué momento identifico esas oportunidades de entrega de valor? Entonces la respuesta es que en la fase de implementación, cuando estamos en producción. Digamos que sí, pero en este caso no es solo en esa fase. Acá, una vez, cuando uno está en preproducción, puede que la encuentre, cuando está en producción, cuando está en pruebas, puede que encuentre esas oportunidades,
pero muchas veces hasta que se juega, hasta que se despliega el producto es que se encuentra la entrega de valor. ¿Sí? Es donde encontramos ese factor diversión. Entonces, ¿qué pasa acá? No podemos, como nos pasaba con el software tradicional, esperar los 6 meses, los 8 meses, el año, y después de que lo desplegué, ver si gustó o no gustó. Porque ya perdí. O sea, si no gustó, perdí ese año de trabajo, los costos asociados. ¿Sí? ¿Uno hace el levantamiento de requerimientos? ¿Es posible predecir el costo del juego o del producto? ¿Utilizando alguna metodología particular o en lo que vamos a ver? Sí, yo creo que lo que vamos a ver. Porque lo que vamos a ver acá es metodologías ágiles. Hoy vamos a ver el contexto porque son importantes y en el material asociado van a ver Scrum. Digamos que todos los talleres están asociados a Scrum. Me voy a adelantar un poquito y hablando de Scrum, lo que vamos a hacer es poder hacer una identificación de requerimientos y en ciclos cortos, en iteraciones cortas, ir definiendo esos requerimientos, ir costeando esos requerimientos, planeando cuánto nos va a costar y midiendo cuánto nos está costando. Entonces, sí se puede llegar a predecir un costo, sin embargo, eso depende de lo que estamos diciendo. Cuando yo encuentre ese factor, qué tan rápido, qué tan demorado voy a encontrar ese factor. Pero la metodología ágil sí nos va a ayudar a identificarlo y ya vemos cómo. Ahora que pasemos a la segunda parte de la comparación entre metodologías, les digo cómo sí se puede llegar a, por lo menos a estimar y a medir, o por lo menos a medir qué tanto me estoy desfasando, en dónde debería estar y poder tomar una decisión de cancelarlo o continuar. ¿Sí? Pero ya con las metodologías lo miramos. Comúnmente en el desarrollo de software convencional el contrato que se tiene con un programador es los requerimientos, o sea, se mide las tareas que él me va a entregar comúnmente a los requerimientos cumplidos. Dado que en el ciclo de desarrollo de videojuegos variaría porque hay requerimientos emergentes, ¿cómo se mediría pues, el contrato con el programador? ¿Por horas trabajadas, ya no por entregables según los requerimientos? Digamos que, ¿cómo se maneja? Normalmente no se maneja por horas trabajadas, porque ese es otro de los problemas que vemos en el sector de lo que queremos mejorar, queremos cambiar y es las personas involucradas, los trabajadores, normalmente por cumplir con esos cronogramas apretados que tiene que salir con calidad, por cumplir con esos requerimientos de certificación, invierten muchas más horas de las que están inicialmente planeadas y normalmente esas no cuentan. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es precisamente llegar a una estimación en la que no hay sobreutilización del recurso humano. Hacia allá es hacia donde vamos con las metodologías. ¿Cómo debería ser cuando yo tenga ese proceso maduro de desarrollo, cuando pueda costear qué tipos de artefactos son los que producen, la calidad de esos artefactos, en cuánto tiempo se producen? Digamos que ahí sí podría tener como una medida para decir que sea por horas, ¿sí? Con base en los artefactos. Digamos que hacia allá debería ser, pero actualmente no es así. Actualmente necesitamos el juego que haga esto, pero en ese que haga esto puede ser que ya lo hace, ya por ejemplo salta, ¿sí? Pero no es divertido como salta. Entonces ese factor es el que va alargando y alargando, extendiendo las horas de trabajo. No sé si contestó la pregunta. Y para complementar un poco más, cada uno de esos requerimientos que se vayan dando a medida del ciclo de desarrollo de software, ¿estarían planeados a desarrollarse en cada uno de los periodos sprint de Scrum o estarían en cuanto a la semana de desarrollo, sin hacer como la reunión de cada uno de los sprints? Digamos que esa pregunta quisiera responderla cuando hablemos en unos pocos slides de las metodologías para que todos podamos tener el contexto de, por ejemplo, que hay un sprint, que es una iteración.
Pero ya vuelvo a la pregunta y si no vuelvo, por favor, me la vuelve a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos acá? Pues tenemos que soportar esos requerimientos emergentes, pero no queremos que nos lleguen los requerimientos emergentes cuando estamos a 15 días de entregar el juego, el videojuego. Queremos que esos vayan apareciendo en el proceso y los vayamos atacando al proceso, lo que decíamos antes. Aquí tenemos todas las actividades en paralelo, diseño, pruebas, implementación. Entonces, que ese nuevo requerimiento lo diseñemos, lo implementemos, lo probemos cuando aparezca. Bueno, cuando aparezca de acuerdo a la priorización que le demos. ¿Sí? Pero que no lo dejemos al final, que es lo que normalmente pasa en muchos proyectos. Muchos proyectos fracasan porque están muy centrados en el desarrollo de todos sus requerimientos y al final se dan cuenta de los requerimientos técnicos que no habían considerado, que es la incertidumbre técnica. Esos TCRs de los que les hablaba, ¿sí? Esas listas de chequeo que les piden a ustedes para la calidad del videojuego. Y ahí es cuando yo no había pensado en eso, lo voy a tener que implementar y me cuesta mucho más y desajusta todos los cronogramas y presupuestos. Entonces, ¿cuál es la otra característica? En el desarrollo de software convencional, normalmente tenemos estimaciones de cierta forma aproximadas o acertadas para llegar al alcance de un producto. ¿Sí? Podemos decir qué funcionalidades debe tener, cuál es el modelo de información asociado a esos requerimientos, cuántos son los stakeholders involucrados con los requerimientos. Digamos que de cierta forma podemos hacerlo un poquito determinístico. Por el contrario, en el desarrollo de videojuegos, sabemos de pronto qué queremos que haga el videojuego, pero otra vez, entra el problema del factor diversión. ¿Cuántas iteraciones necesitamos para llegar hasta allá? Es difícil predecir. ¿Cómo saber si la música que estamos utilizando es la adecuada? En particular porque no somos uno o dos los que estamos haciendo eso. Porque es cada especialista en cada una de sus áreas quien lo está haciendo. Entonces, quien es músico, lo que pasa normalmente es que para crear un sonido lo crea muchas veces, 100 veces, porque él está buscando la calidad de ese sonido. Puede ser que para uno desarrollador o artista sea imperceptible las mejoras que está teniendo ese artefacto particular, pero la especialización hace que se generen más artefactos. Entonces, ese volumen de artefactos que se está generando, el tiempo que requerimos para crear esos artefactos y coordinar la interacción entre esos diferentes recursos, es lo que corre cada uno de estos, de los cronogramas y presupuestos. ¿Qué necesitamos? Reducir costos, lo que dijimos, no sacrificando al creativo, sino optimizando, haciendo eficiente el desarrollo de los procesos. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Optimizando o utilizando el proceso, un proceso ágil de integración de recursos entre personas y utilizando herramientas para controlar la planeación y ejecución de esas actividades. Otra vez, controlando la planeación y ejecución de las tareas sin que se vuelva rígido. Porque el problema es que aquí, no sé si me han escuchado decir 20 veces proceso. ¿Sí? Los procesos de desarrollo. Cuando uno habla de un proceso, normalmente está pensando en estandarizar una serie de actividades, poniendo una dependencia, unos responsables, controlándolo. Entonces se piensa en que al estandarizar estoy perdiendo la flexibilidad del proceso, se vuelve rígido, ahora tiene que ser así, iría en contravía de lo que nosotros buscamos en este sector creativo. ¿Sí? No, lo que vamos a ver es qué herramientas tenemos para hacerlo flexible, que aparece una actividad durante el transcurso de la ejecución, ¿cómo la incorporamos? Ahora, ¿cómo cambia el proceso? Que antes tenía pensado que necesitaba llevar a cabo 10 actividades para cumplir con el cronograma de un mes, y ahora, si se me va a 2 meses, entonces, ¿cómo el proceso me dice cómo reajusto recursos para lograr hacerlo en 2 meses? Si ahora el costo tiene que ser mucho menor, se redujo el costo. ¿Cómo optimizo ese proceso y ajusto recursos para que se logren con ese costo que estoy buscando?
Esas restricciones son las que con las que vamos a jugar, ¿sí? Entonces queremos sí automatizar, queremos controlar, queremos costear, pero no sacrificando el proceso creativo. ¿Listo? Bueno, y el otro escenario, el otro criterio o aspecto importante que les decía es el manejo de incertidumbre, que es lo que más duele acá en videojuegos. Entonces, lo que les decía, ¿qué hacemos en desarrollo de software tradicional para reducir incertidumbre? Hacer una especificación completa, exhaustiva, que toma mucho tiempo para saber cuál va a ser el alcance. Pero entonces, ¿qué pasa con esa aproximación? Pues reduzco la incertidumbre, sé qué voy a entregar, pero por lo general al final voy a tener una serie de costos asociados. Cuando llego a las pruebas y no era lo que tenía que entregar. Aquí en videojuegos, ¿qué quiero hacer? Es crear como esa predictibilidad de cuál va a ser el alcance del videojuego sin demorarme más de lo que debería demorarme, que es lo que normalmente pasa en preproducción. ¿Sí? Ustedes en preproducción encuentran, digamos que ahí la pregunta importante es ¿cuánto tiempo me voy a demorar en preproducción? ¿Cuándo sé que terminé preproducción? ¿Cuántas veces tengo que crear el sonido para saber que ya terminé? ¿Cuántas veces la animación para saber que ya terminé? ¿Sí? Ahí es el punto, digamos, crítico y es donde normalmente los proyectos de videojuegos se atrasan en los cronogramas o tienen sobrecostos porque me quedo pensando en qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, pero no haciéndolo. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí, ¿cómo logro esa predictibilidad? ¿Qué podrían hacer para lograr esa predictibilidad? Para saber lo que decían un poco acá, ¿cuáles van a ser los costos del proyecto? ¿Cuánto tiempo me debería demorar? ¿Cómo garantizo la calidad de lo que estoy desarrollando? ¿Cómo? ¿Cómo lo harían? De pronto desarrollando prototipos de lo que posiblemente vaya a ser el juego. Desarrollando prototipos. Vamos que esta discusión se tuvo una charla pasada. Vamos que la conclusión a la que se llegó es, si queremos hacer prototipos, y eso es lo que vamos a hacer con metodologías ágiles, pero que sean prototipos que vayan evolucionando. O sea, siempre queremos crear algo adicional sobre el prototipo, no queremos trabajar sobre dos productos diferentes. Digamos que eso debería ser debería quedar claro ese aspecto. Entonces, creando prototipos sí, pero cada vez ir iterando sobre ese prototipo para tener una versión mucho más completa, probada y como validada en cuanto al factor diversión. O sea, trabajar en el prototipo, no abandonarlo, sino seguir como construyendo sobre el prototipo y hacerlo parte del producto. Exacto, o sea que el prototipo es el producto vivo, es el que va cambiando. Digamos que básicamente es no crear demos, porque el demo me consume, el demo es algo por lo general aislado. Sin embargo, si ese es el primer producto y ese demo es el que evoluciona, está bien. O sea, lo importante es que sea solo un producto sobre el que estemos trabajando y no invertir recursos en diferentes artefactos que al final se van a perder. Digamos y eso vamos a ver que con metodologías ágiles es lo que buscamos, es siempre trabajar, iterar sobre ese producto. Por aquí, por el chat nos dan varias sugerencias. Nos dicen, por ejemplo, supervisar mejor el proyecto, basarse en experiencias registradas de otros proyectos pasados, también definir cómo mejor el alcance, como diferentes ideas que estoy viendo aquí. Sí, básicamente entonces es hacer vivo ese prototipo, supervisar el proyecto, que es lo que nos interesa a nosotros, o sea, costear, saber la dependencia de recursos, el uso de los recursos, lo que dijeron acá, alguien mencionó administrar conocimiento. ¿Qué es lo que más nos interesa entonces acá? Es aprender de lo que ha pasado antes, ¿sí? De cada iteración que voy a hacer, saber qué salió bien, qué salió mal,
¿Qué artefactos son reutilizables? Digamos que ese va a ser un factor importante en este tipo de desarrollos, es la capacidad de identificar y reutilizar los artefactos para hacerlo mucho más eficiente. No estar haciendo cada vez la misma animación, con pequeñas diferencias. Entonces, básicamente es automatizar esos procesos, soportar la reutilización. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el otro aspecto importante en el desarrollo de videojuegos? A diferencia del desarrollo convencional, como les dije, en el desarrollo convencional tenemos unas fases con un alcance claramente definido, unos entregables claramente definidos. Y si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda, la comunicación entre diferentes stakeholders, por lo general, va en un solo sentido. O yo solo tengo que, por ejemplo, el analista de negocios solo se tiene que entender con los clientes, el programador se tiene que entender con el de pruebas, el de diseño con los programadores, pero más o menos todos hablan un lenguaje común. Pero la comunicación es entre pocos puntos. ¿Qué pasa en videojuegos? Tenemos muchos roles diversos que hablan diferentes idiomas. ¿Qué pasa entonces en esa coordinación? Lo que yo debería ser capaz, o el reto asociado ahí, es habilitar canales de comunicación en el que todos los involucrados en el proyecto, todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos que están disponibles para el proyecto, podamos interactuar. ¿Sí? Entonces, que pueda interactuar el músico con el programador, el de pruebas con el programador, el diseñador con el programador, el diseñador con el músico, que todos se puedan comunicar. Sin embargo, esa comunicación entre todos cuesta. O sea, ¿cómo coordino? Digamos que un chat no me sirve para decir, ¿y usted en qué va? Y deme el feedback que yo necesito para hacer lo mío, y ahora con 10 personas hacer lo mismo. En particular, cuando estos recursos están distribuidos no solo dentro de la organización, sino están distribuidos ahora en diferentes partes geográficas. Son recursos de diferentes empresas que necesitan coordinar. Entonces, ¿cómo coordino que él me tiene que entregar el diseño para hoy, y si no, yo no puedo hacer lo que necesito hacer, pero es que yo acá a este lado pertenezco a otra empresa, tengo otra carga, tengo otras actividades ya planeadas? ¿Cómo sincronizo las actividades de todos estos recursos? Digamos que ahí está el reto. Y el otro reto asociado a digamos que a estos grupos de trabajo distribuidos es el hecho de coordinar artefactos. Entonces, ¿cuántos artefactos están generando ustedes en su día a día? Muchísimos. Muchas versiones del mismo artefacto, ¿sí? Muchas versiones del sonido. ¿Y dónde guardan esos artefactos? En su correo, en el disco duro, en Dropbox, en muchos repositorios. ¿Sí? Entonces, ahí cuando estamos utilizando muchos repositorios, estamos comprometiendo esa reusabilidad que necesitamos para ser más eficientes. Y ahora, ¿cómo reutilizo no los artefactos de una sola organización o de una persona, sino diferentes organizaciones que están cooperando en términos de un proyecto? ¿Sí? Cuando varias empresas se unen para llevar a cabo un solo proyecto. ¿Qué artefactos de esos puedo reutilizar? Entonces, digamos que ahí está, el reto es la orquestación entre esas personas, lograr canales directos de comunicación sin que sea tan jerárquico, tan rígido esa comunicación, sino que se pueda habilitar en todos los canales, que no se generen esas dependencias, y sobre todo ese control de artefactos distribuido, que yo pueda saber qué artefactos puedo reutilizar, adaptarlos rápidamente y ponerlos en uso. ¿Listo? Entonces, lo que viene, ahora sí vamos a hablar de metodologías de desarrollo. ¿Qué preguntas hay hasta acá? Veamos que hasta acá es el contexto general de las características que tiene el desarrollo de videojuegos y por qué no nos sirve que sea tan rígido, tan estático, tan a largo plazo, que es el control de la incertidumbre, manejo de grupos distribuidos y las demás que vimos. Por aquí nos preguntan cómo se puede hacer que la comunicación sea ágil entre cuando, digamos, el equipo de desarrollo tiende a crecer o es muy
muy grande. ¿Cómo facilito la comunicación entre grupos cuando tiende a crecer? Cuando estos grupos tienden a crecer. Básicamente es teniendo claro cuáles actividades tengo que ejecutar, qué dependencias se generan entre las actividades que yo estoy, pues que están por desarrollarse. Básicamente como teniendo un control de todas las actividades que tengo pendientes, cuáles he hecho, cuáles han aprobado, ¿sí? Básicamente teniendo ese inventario de tareas. Digamos que es algo que no está hoy en la presentación, pero en el tema del curso hay algo que se llama Kanban. Y Kanban es como la coordinación de tareas, una vista de la coordinación de tareas de todos los involucrados en el proyecto. Entonces yo siempre tengo como mi lista de tareas, sé en cuáles estoy trabajando, pendientes por hacer, cuáles están en trabajo, cuáles he terminado, cuál de esa que estoy haciendo le está generando dependencias a otros recursos, en ejecución de procesos. Básicamente es con un control automatizado de las actividades, control de procesos, básicamente es lo que vamos a hacer acá en el curso para controlar esa comunicación entre cada uno de los recursos. Digamos que ahí el tema es cuando crecen y crecen, yo no lo puedo hacer de forma manual. ¿Sí? Ya no puedo controlar los 150 desarrolladores que están involucrados, bueno, desarrolladores, músicos, artistas que están involucrados, más las 20, 30 tareas, 50 tareas que tiene cada uno. Y para controlar que quien no está haciendo una tarea me está generando un retraso en el proyecto, por ejemplo, de un mes, 15 días, lo que sea. De forma manual pierdo el control. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es herramientas de control y automatización de esas actividades. Hay otra pregunta aquí relacionada, es sobre cómo hacer el control de artefactos cuando estos están distribuidos en diferentes ciudades, por ejemplo, que creo que va de la mano con lo que estamos tratando de hacer con el proyecto Mono. Sí, digamos que me faltó mencionar en la presentación por qué estoy yo acá. Yo no soy un experto en animación, yo no soy un experto en música, yo no soy un experto en videojuegos. Yo soy un experto en automatización de actividades de negocio, en automatización de procesos y en control de metodologías de desarrollo. Yo me involucré en este sector por un proyecto que se llama David. En este proyecto, el objetivo principal es potenciar el sector de animación y videojuegos, permitiendo la orquestación de recursos de diferentes empresas como si fueran una sola. ¿Para qué? Para poder competir. Entonces, para poder competir, normalmente, ¿qué se necesita? Que cada empresa diga, yo tengo tantos desarrolladores, yo tengo tales músicos, yo soy especialista en esto, yo tengo tantas licencias, juntémonos, comportamos esos recursos, orquestemos esos recursos y llevemos a cabo el proyecto. Dentro de ese objetivo grande que está en el proyecto David, yo coordino una herramienta que se llama Mono, que ustedes la van a trabajar en este curso. Es una herramienta de software que está basada en los principios de desarrollo ágil y básicamente lo que hace es automatizar esa interacción entre empresas. Entonces me permite crear un proyecto, asociarle empresas a ese proyecto, decir de cada empresa qué recursos va a poner, con qué dedicación, definir procesos, a esos procesos decir quiénes van a participar, ejecutar los procesos y visualizar las actividades que tiene cada uno de los involucrados. Lo que decíamos, el Kanban. ¿Sí? Entonces todo eso es automático. Son herramientas de gestión de proyectos directamente relacionados con proyectos de videojuegos. Dentro de esa herramienta también se maneja la orquestación de repositorios. Entonces yo puedo decir, para este proyecto voy a utilizar los 5 repositorios principales que manejan mis desarrolladores. Me voy a conectar al repositorio de Dropbox corporativo o al de la persona tal, me voy a conectar al disco remoto tal y de allá voy a tomar estos artefactos. O sea, esa herramienta se sabe conectar a diferentes repositorios
para tener una vista consolidada, un repositorio virtual de todos los artefactos que ustedes quieran asociar ahí. O sea, se conectan a diferentes tipos de repositorios y ahí ya tienen como todo su pool de artefactos. Pueden ser artefactos que estén en correo, en Gmail, en Dropbox, en disco local, en disco remoto. Digamos que es una capacidad que podría estar, que está en la herramienta que van a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían hacer de otra forma? Pues manualmente uno puede ir y tomar, revisar qué artefactos hay en cada uno de esos repositorios y agruparlos. Pero digamos que en la herramienta que vamos a trabajar acá, hacemos eso, conectarnos a diferentes repositorios, consolidar, y a medida que voy ejecutando las actividades, también estoy diciendo qué insumo, que sería qué artefacto tomo de entrada, y si produzco un artefacto particular, lo almaceno, lo asocio en esa salida de la actividad, y él me lo guardaría ya en ese repositorio, y en ese caso habría repositorios, bien sea compartidos a todas las empresas o repositorios por proyecto. ¿Cuáles son los artefactos que se comparten a nivel de proyecto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá, interna? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la siguiente línea. ¿Qué diferencia hay entre metodologías de desarrollo tradicional y metodologías de desarrollo ágil? Que digamos que para la primera parte del primer módulo es lo que más nos interesa, porque así es que vamos a trabajar en cada uno de los talleres. Entonces, ¿qué pasa con las metodologías tradicionales? Decíamos, tenemos una serie de etapas que tienen un alcance definido: el levantamiento de requerimientos, el diseño, la implementación, las pruebas, el despliegue, la administración de la configuración. Son etapas claramente definidas. Sin embargo, cada una de esas etapas nos tomaba mucho tiempo llevarlas a cabo. Decíamos, 4 meses, 6 meses. Y cuando al final obteníamos el producto, digamos que hacía lo que queríamos que hiciera, porque habíamos hecho una especificación detallada. Sin embargo, aparecían muchos requerimientos que no se habían tenido en cuenta cuando se hizo ese levantamiento. Ya muchos de los requerimientos que yo implementé ya no se necesitan en la organización porque cambió la organización. Entonces significó costo, tiempo y pérdida para el proceso. ¿Qué pasaba también con las metodologías tradicionales? Como teníamos claro el alcance de cada una de estas etapas, teníamos una serie de artefactos o documentos para especificar esos artefactos. Digamos que era también eran etapas, eran artefactos que nos consumían bastante tiempo. ¿Por qué lo hacíamos así? ¿Por qué en iteraciones largas? ¿Por qué documentar exhaustivamente? Porque buscábamos reducir la incertidumbre, ¿sí? Y porque asumíamos que no iba a cambiar. Digamos que eso ya vemos que en software tradicional, en software, en sistemas de información transaccionales, igual también todo está cambiando todo el tiempo. Entonces tampoco podemos permitirnos esas iteraciones largas. ¿Qué pasa en las metodologías ágiles? Entonces lo que buscamos precisamente es que sea ágil, que sea rápido. Que yo haga documentación, que haga levantamiento de requerimientos, que haga implementación, que haga pruebas en periodos cortos de tiempo. Que en cada uno de esos periodos cortos de tiempo yo tenga un producto que entrega valor, un producto funcional. ¿Sí? Y ese producto funcional, digamos que ya se puede evaluar. Se puede verificar si genera o no genera diversión, si cumple o no cumple con lo que tiene que hacer. Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos iteraciones cortas? Para reducir el riesgo de incertidumbre. Entonces, no esperarme mucho tiempo a que el proyecto sea costoso, no gusta, entonces el proyecto, para entrar dentro del rango del 80% de los proyectos de videojuegos que no tienen un final feliz, ¿sí? que llegan a pérdida. Entonces, lo que queremos es reducir ese riesgo y reducir la incertidumbre. No quedarme pensando durante mucho tiempo si va a ser divertido o no. ¿Cómo hago este personaje que sea divertido? No, quiero
pensarlo rápidamente, implementarlo, validarlo y saber si sí me está generando esa diversión o no, en iteraciones cortas. Entonces, ustedes ven lo que era el modelo tradicional en cascada, que fue el primero que apareció. Cada una de esas fases se llevaba a cabo en esas iteraciones largas, y lo que vemos en la gráfica de la derecha es que la incertidumbre en las fases iniciales era mucho mayor y mucho menor hacia el final. Sin embargo, lo que decimos, muchas veces no era lo que se necesitaba. ¿Cómo cambió eso? Apareció otra metodología de desarrollo que es, me imagino ustedes también la han trabajado o escuchado, que era la metodología en espiral, que es repetir esas fases de concepción, requerimientos, diseño, implementación, pruebas, en varias iteraciones, hacerlo incremental. ¿Sí? Es como tener un modelo de cascada muchas veces, en muchas iteraciones. ¿Sí? Y lo que ustedes ven al lado derecho de la gráfica es una implementación de esa metodología en espiral. Digamos que la adición de esa metodología es que él hablaba de fases y de unas iteraciones en cada una de las fases. Entonces había la fase de incepción, elaboración, construcción. Y en cada una de esas iteraciones, digamos que lo que ven en cada una de las gráficas, la altura de cada una de esas gráficas, es el esfuerzo que tomaba. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en incepción, el modelamiento del negocio tomaba un esfuerzo representativo en las primeras iteraciones, mucho mayor al esfuerzo que tomaba en las iteraciones finales, que es lo que encuentran hacia la derecha, hacia su derecha. ¿Sí? Por el contrario, ustedes ven, por ejemplo, actividades como pruebas, en las cuales el esfuerzo en las primeras iteraciones es menor y aumenta un poco al final. Sin embargo, no es un aumento representativo en el esfuerzo, porque en todas las iteraciones estoy buscando hacer lo mismo. Entonces, si ustedes se fijan, la idea en este modelo espiral más o menos es lo que buscamos con videojuegos. Sin embargo, ¿qué problema tuvo? ¿Qué problema tuvo estas metodologías? Que era muy estricto. Entonces la documentación, los artefactos asociados a cada una de las etapas eran exhaustivos. ¿Sí? Muchos diagramas, muchos documentos muy completos para cumplir con cada una de esas fases. Entonces, sí, yo lo estaba haciendo iterativo, pero al mismo tiempo me estaba costando mucho esfuerzo documentar todo lo que estaba haciendo, por ejemplo. ¿Sí? Crear todos los artefactos asociados del diseño, de la documentación, no del producto como tal, sino artefactos complementarios. ¿Por qué se hacía? Porque precisamente la comunicación era, digamos que en un sentido. Entonces yo como diseñador al programador le tengo que decir exactamente lo que yo quiero que haga. Entonces se lo tengo que documentar muy bien para que el alcance no vaya a cambiar. Entonces esas tareas extra, digamos que consumían, digamos que volvían al problema original. Problemas con los cronogramas, problemas con los presupuestos, desviación. Y digamos que entonces después aparecen las metodologías ágiles, y las metodologías ágiles básicamente son crear iteraciones cortas para llegar a un objetivo final. ¿Sí? Y lo que les decía, al terminar una iteración, ¿qué entregan? Un producto funcional. O sea, un producto que ha sido digamos, diseñado, implementado, probado y desplegado. ¿Sí? Desplegado. Tiene que ser, yo tengo que tener una interacción ya con ese usuario final. Entonces, si ustedes se fijan en la parte inferior de la gráfica, en cada una de esas iteraciones, ustedes van teniendo un nuevo release, una nueva versión de ese producto, un nuevo prototipo, como decían acá, pero siempre estoy trabajando sobre el mismo producto. ¿Qué pasa? Normalmente, ¿cuántas son esas iteraciones? Con la metodología que vamos a ver, Scrum ya es una metodología específica para implementar metodologías ágiles, no es la única. Cada una de esas iteraciones en esa metodología, ¿cómo se llama? Un sprint. ¿Sí? ¿Qué hay en un sprint o en una iteración? Básicamente hay un lanzamiento, que es decir, ¿qué voy a hacer?
en esa iteración, cuánto tiempo, qué recursos están involucrados, qué requerimientos voy a tener en cuenta, que aquí en nuestro curso eso se va a llamar historias de usuario. En metodologías ágiles cada requerimiento es una historia de usuario. Van a tener que diseñarlo, van a tener que implementarlo, probarlo y desplegarlo. Todo en una iteración, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene con lo que preguntaron hace un momento? ¿Cómo puedo llegar a estimar el costo que va a tener la implementación? Si ustedes se fijan, yo aquí en metodologías ágiles no voy a tener un pool de requerimientos extensamente definidos, especificados. Voy a tener primero una visión global, voy a tener un listado de requerimientos generales de lo que va a ser mi videojuego, y en cada uno de los sprints o iteraciones lo que voy a hacer es hacer esa especificación detallada. O sea, el alcance del requerimiento es sprint tras sprint, ¿sí? Yo no lo tengo predefinido. Entonces, puedo tener esa visión global de lo que quiero, y en cada sprint, al final de cada sprint, voy a decir, este era lo planeado, esto fue lo que implementé, funciona, me costó tanto, y voy a hacer algo muy importante que está subrayado en la presentación, un post-mortem, que está conectado con lo que decía antes la presentación de administración de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este post-mortem, ¿qué me interesa de cada iteración? ¿Cuánto me está costando? O sea, ¿cuál es la velocidad de trabajo del grupo? ¿Qué problemas son los que estoy teniendo? Por ejemplo, en la comunicación distribuida de recursos. ¿Qué es lo que me está generando, por ejemplo, retrabajo? ¿Sí? ¿Hay alguna actividad que la tengo que hacer 5 veces, la misma actividad? ¿Por qué? ¿O qué es lo que me está generando el cuello de botella? Pero estoy analizando el cuello de botella en una iteración de 1 semana o 2 semanas. ¿Sí? Más o menos esas son las iteraciones. Son ciclos, son iteraciones muy cortas. Y en cada iteración yo tengo un producto funcional. Voy adicionando esas funcionalidades. Entonces, de cierta forma, cuando lo empiezo a ejecutar, cuando empiezo a medir y tengo esa visión global hacia dónde quiero llegar, sí puedo llegar a estimar cuánto me puede llegar a costar el proyecto. ¿Qué buscamos en cada una de esas iteraciones? ¿Qué decimos? Lo desplegamos y queremos realimentación de un usuario final o de un experto. Entonces queremos validar si eso en realidad sí está siendo divertido o no en un periodo corto de tiempo. Si no, pues en el siguiente sprint voy a cambiar. ¿Sí? Entonces en cada sprint los requerimientos pueden ser nuevos o pueden ser adaptaciones o extensiones a requerimientos o a historias de usuario que definí en cada una de esas iteraciones. ¿Sí? Digamos, ustedes se pueden preguntar si estas metodologías ágiles son simplemente una moda o no. Digamos que puede ser que sí, es una tendencia. Si ustedes se fijan, está muy alineada con las características de cómo es desarrollo de videojuegos. Necesitamos disminuir incertidumbre, necesitamos soportar requerimientos emergentes. Digamos que en cada una de esas iteraciones es donde pueden aparecer los requerimientos emergentes. ¿Qué es lo que no debería pasar? Si yo ya planeé una iteración y estoy desarrollando esa iteración, yo no quiero cambiar el alcance de lo que voy a desarrollar y probar en esa iteración. Aparece un requerimiento emergente, lo planeo para la siguiente iteración. En el postmortem decido si lo voy a tener en cuenta o no. No quiere decir que ahora los requerimientos emergentes me cambian mi sprint. No, yo ya lo planeé, yo ejecuto ese sprint. ¿Qué ventaja tiene? Pues si hice algo de más, el tiempo que perdí o el sobrecosto es mínimo. Fue una iteración corta. Entonces digamos que esos requerimientos emergentes sí se van a tener en cuenta, pero al finalizar cada iteración. Se van a planear para la siguiente. ¿Sí? ¿Qué más dijimos con las características de desarrollo de videojuegos? Tienen harta incertidumbre. Entonces lo que decimos, estamos buscando el factor diversión más la programación, más la incertidumbre técnica, la estamos mitigando en cada una de las iteraciones. Yo no me voy a esperar a los 15 días antes que necesito entregar el videojuego para saber que no cumplo con los requerimientos de la consola donde lo voy a desplegar.
Eso ya lo sé en cada iteración. En cada iteración ya tuve que enfrentarme a ese requerimiento técnico. Entonces digamos que van de la mano las características de desarrollo de videojuegos con las características que ofrecen las metodologías ágiles. Y digamos que el sustento, lo que ustedes ven en la gráfica es, digamos que estudios que se han hecho de la efectividad de metodologías ágiles en proyectos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, esos resultados que están viendo ahí son con una muestra de más de 7.500 proyectos tradicionales, usando metodologías tradicionales de desarrollo en videojuegos, y dentro de esos 7.500 hubo 26 proyectos que utilizaron metodologías ágiles. Las bolitas que ustedes encuentran ahí son las que tienen que ver con estos proyectos de metodologías ágiles. Y por ejemplo, en cuanto a productividad, si ustedes se fijan, están por encima del promedio de los proyectos de videojuegos de la industria, ¿sí? Que son todas las bolitas. La mayoría están por encima del promedio. Lo otro importante es el tiempo al mercado. Entonces, si se fijan, la mayoría de los proyectos de desarrollo de videojuegos utilizando metodologías ágiles están por debajo del promedio del tiempo de entrega o el tiempo de liberación del producto. Y si ustedes se fijan en los dos escenarios, entre más grande el proyecto, ustedes notan una tendencia que es mucho más efectiva el uso de metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque precisamente estoy en ciclos cortos controlando esa incertidumbre, controlando ese riesgo. ¿Qué pasa normalmente en las tradicionales? Entre más grande el proyecto es donde están las mayores desviaciones. Es cuando la mayor cantidad de proyectos que fracasan en software son proyectos muy grandes, a muy largo tiempo, que involucran muchos recursos. Aquí ocurre lo contrario. Entre más grandes hay mejores resultados por ese control continuo. Lo otro importante, digamos que las otras razones para utilizar metodologías ágiles es, en el esquema tradicional, ¿ustedes qué tenían? Definían requerimientos, implementaban, y cuando lo desplegaban o cuando lo entregaban, es que ganaban valor. Cuando entregaban valor al cliente o al beneficiario, al stakeholder. Entonces en la gráfica ustedes se fijan que era un solo instante de tiempo en el cual entregaban valor. Lo que ustedes ven en la gráfica es una transición de un proyecto de desarrollo de videojuegos en 2 años diferentes. En un año se desarrolló con metodología tradicional, en otro año con metodología ágil. Si ustedes ven en el segundo año, ¿qué cambió? Entonces, la entrega de valor no fue solo una vez. La entrega de valor fue en diferentes instantes de tiempo. ¿Sí? Fue progresivo, yo iba entregando prototipos funcionales, se iban validando, probando, iba entregando algo que ya se podía jugar. Y no solo más veces entregué valor, sino que entregaba mucho más valor. ¿Por qué? Porque era más entretenido, porque cumplía con los requerimientos del cliente, porque lo iba validando al tiempo, durante la ejecución, en el día a día. No me esperaba al final. Entonces digamos que esas son las razones: productividad, tiempo al mercado, mayor entrega de valor, y digamos que tiene una correlación directa con el comportamiento del desarrollo de videojuegos. Tiene las mismas características que se buscan en este tipo de desarrollos. Lo que ven acá en la gráfica entonces también era qué pasaba con la calidad del producto. Entonces yo tenía que tomar una decisión con metodologías tradicionales. Hacía una especificación completa para disminuir la incertidumbre. Sin embargo, al final, digamos que la tasa de descubrimiento de defectos se elevaba hacia el final, cuando yo ya iba a entregar el producto. Si ustedes se fijan en la gráfica de la derecha con metodologías ágiles, se mantiene más o menos constante, también tiene un comportamiento hacia el final de la entrega, pues sí aparecen más defectos de los que uno esperaba, pero es más constante. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia que aparezca un defecto al final en metodologías ágiles y un defecto al final en una metodología tradicional? ¿Qué significa uno de esos defectos al final en metodologías tradicionales? ¿Qué pueden ser? Es una pregunta abierta para todos. Cambia un poquito la pregunta. ¿Qué tanto puede ser el impacto
de encontrar un defecto al final de una metodología tradicional versus el impacto de encontrar ese defecto en una metodología ágil. Que hay un reproceso en el trabajo anterior. Si ya estoy cerca de la entrega y encuentro un error, tengo que devolverme posiblemente a otra etapa del proyecto y voy a retrasar la entrega. Sí, si quieren los escucho primero y ahora doy mi apreciación. ¿Por allí alguien iba a decir algo? ¿Exactamente? ¿Sí? Pues el impacto es más grande porque los requerimientos se tienen definidos desde un principio y pues como las etapas están bien definidas, involucra un costo muy alto cambiar un requerimiento o encontrar un defecto y plantear un nuevo requerimiento al final del proceso. En la metodología ágil pues se puede plantear un sprint y ponerle prioridad al defecto, cosa de que se puede solucionar y arreglar más rápido. Sí, Con menos digamos costos. que ¿hay alguien más? Entonces, las dos apreciaciones son correctas. Entonces, digamos, en las metodologías ágiles lo puedo solucionar más rápido. ¿Sí? En metodologías tradicionales me tengo que devolver a etapas previas. ¿Por qué eso impacta muchísimo? Si yo me tengo que devolver a una etapa previa, quiere decir que estructuralmente, que conceptualmente, desde el comienzo algo quedó mal. Por ejemplo, si desde el comienzo en el desarrollo tradicional la arquitectura me quedó mal, yo no definí la arquitectura de aplicación bien, después del año todo lo hice con esos supuestos, tomé decisiones con esos supuestos y al final encuentro ese defecto, digamos que puede cambiar, comprometer toda la ejecución del proyecto. ¿Qué pasa en metodologías ágiles? Si aparece algo, un requerimiento diferente, pues lo que tengo que hacer es adaptaciones de lo que he venido desarrollando. Seguramente no es un cambio de la arquitectura, ni el diseño, ni las decisiones tecnológicas de los componentes tecnológicos que tomaron, porque esas decisiones las van tomando iteración tras iteración. Si dijeron que hoy vamos a utilizar, por ejemplo, el motor de desarrollo tal, A, o el motor de desarrollo B, porque tiene tales y tales características, seguramente fueron encontrando, si encontraron una limitación en cierto punto, hacen la adaptación. Digamos que allá, ¿qué pasa? Ustedes toman la decisión, por ejemplo, un componente tecnológico en solo un punto y después hacen todo el desarrollo sobre esos componentes, les costó, lo contrataron, tienen soporte y después no funciona. ¿Sí? El costo es mucho mayor. Los recursos que involucré fueron mucho mayores que en el tradicional. ¿Sí? Entonces, ese es el impacto. Entonces, tiempo, productividad, calidad. ¿Sí? Bueno, digamos que estas son como las características que uno esperaría que justifican, o más bien que concluyen por qué metodologías ágiles está alineado con el desarrollo de videojuegos. Entonces queremos encontrar la diversión rápido. En cada iteración queremos ir validando si está siendo divertido o no. ¿Sí? Queremos reducir el desperdicio, entonces básicamente queremos reutilizar todos los artefactos distribuidos de todos los recursos que están involucrados en la organización o en diferentes organizaciones si es un proyecto interempresas. ¿Qué nos interesa muchísimo? Entonces, crear conocimiento. ¿Cómo creamos conocimiento? En cada iteración lo que vamos a hacer es cuáles son las actividades que llevo a cabo, estoy midiendo la ejecución de esas actividades, estoy midiendo la velocidad de desarrollo. Entonces, volviendo también a la pregunta, ¿me permite estimar o proyectar cuánto me va a costar un proyecto? Sí, si yo ya, por ejemplo, tengo métricas de velocidad de desarrollo, yo ya sé que más o menos una animación, un sonido, un mecanismo se crea en tanto tiempo, mis desarrolladores lo hacen así y puedo tomar decisiones de límites. Entonces no me quiero demorar 4 meses en preproducción para saber si sí o no. Voy haciendo, voy midiendo y con esas nuevas métricas voy estimando para los siguientes
sprint o iteraciones que vaya a tener. Lo voy haciendo ágil. Lo que les decía, no nos interesa, digamos, estandarizar un proceso para hacer el desarrollo rígido, para coartar la creatividad de los involucrados. Digamos que las actividades de los procesos son más de realizar la animación. Ahora, ¿cómo haga esa animación? Pues ya depende del creativo. Sin embargo, sí me interesa saber, con ciertas entradas que tiene y lo que usted espera que produzca, cuánto tiempo le está tomando, ¿sí? Y esa tarea que está haciendo, qué dependencias está generando con los otros involucrados del proyecto. Entonces es controlar sin coartar la creatividad de los individuos. Un aspecto importante, equilibrar diseño, desarrollo y documentación. ¿Qué puede pasar fácilmente y qué pasa en muchísimos proyectos que tienen metodologías de desarrollo ágil? Digamos que fácilmente el proyecto se puede ir al extremo de que no documento nada, de que no digo qué decisiones de diseño se tomaron, que no defino una arquitectura común de implementación, porque como ahora estoy en esos ciclos cortos, dejo de lado todas esas tareas complementarias y me enfoco en implementar. Eso puede pasar fácilmente. Vamos, que eso es lo que también nos toca evitar. Porque en ese escenario, al final, un proyecto digamos, creado con metodologías ágiles, si no tiene gestión de conocimiento de las decisiones que se tomaron ahí, pues fácilmente, si quiere evolucionar, pues va a ser un fracaso. Cambian desarrolladores, cambian herramientas, y no hay nada escrito, no hay nada de esos requerimientos, de las historias de usuario, de las decisiones de diseño, de la arquitectura, pues quien llega va a hacer una implementación diferente. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar ese balance. Si queremos hacerlo ligero, queremos tener un proceso ligero en ciclos cortos, sin que ese ligero signifique olvidarnos de todas las tareas complementarias. ¿Listo? ¿Dudas al respecto? Cuando se hacen iteraciones en etapas tempranas del proceso, como en la gráfica que veía desde el concepto, preproducción y esas cosas, ¿qué personas interactúan en esas iteraciones? Y si siempre se hace con usuarios finales o no. Y si ese grupo de usuarios, o digamos al final de la entrega en la iteración, cuando estoy probando con usuarios finales, ¿ese grupo de usuarios siempre es el mismo en todas las iteraciones? ¿O se varía el grupo? Son como dos preguntas aparte. Entonces, ¿qué stakeholders se ven involucrados en cada iteración? No tienen que ser los mismos, pero digamos, en términos del equipo de desarrollo, normalmente sí son los mismos. Participan todos. Debería participar. Recuerden, hay dos actividades en cada iteración que son clave: el lanzamiento y el postmortem. Digamos que para iniciar una actividad en el lanzamiento, deberían estar del equipo de desarrollo todos los que van a participar. Para, sobre todo, la decisión más importante es definir el alcance. Entonces yo tengo un conjunto de requerimientos guía, que lo van a ver en el material, se llama un Product Backlog, ¿sí? Que es como mi inventario de requerimientos. En el lanzamiento yo tengo que priorizar y decir cuáles de ellos, ahora sí voy a especificar y especificar qué significa. Especificar significa decir qué debería ser el requerimiento, a quién le afecta, a qué tipo de stakeholder, si es al usuario final o es a otro, o a un interno, o es al administrador del proyecto, como a los roles, o es al coordinador del videojuego, a alguien que tiene afectación sobre ese requerimiento. Esa especificación también incluye las pruebas asociadas, cómo lo voy a validar, ¿sí? Entonces, ahí en esa especificación yo ya estoy diciendo, porque es lo que voy a implementar. Eso que estoy definiendo también lo voy a implementar en la iteración y lo voy a probar en la iteración. Entonces, ahí en esa especificación estoy diciendo es, si el usuario aparece, este requerimiento afecta al usuario, yo tengo interacción con el usuario. Entonces, no todas las iteraciones o todos los sprints intervienen los mismos, depende de las historias de usuario, que son los requerimientos que yo haya priorizado. Quienes estén involucrados en la especificación, sí.
Pero digamos que al interior, el equipo de desarrollo sí, todos deberían participar en el lanzamiento y en el postmortem, que es donde en el postmortem donde hago la gestión de conocimiento. Y durante la ejecución, durante el día a día, es donde vemos donde yo voy diciendo, hice tal cosa, me tomó tanto tiempo, estos fueron los artefactos que generé, y eso, digamos, lo que buscamos es que automáticamente se le vayan activando las tareas, pues que tengan dependencia. ¿Sí? Entonces, pueden estar involucrados muchos en diferentes iteraciones. El cliente puede estar en la mayoría, sí, pero no necesariamente. Puede haber muchos requerimientos que sean internos. Una historia de usuario, como vamos a ver, no es un requerimiento de usuario final. Una historia de usuario también puede ser un requerimiento de documentación. Una historia de usuario puede ser un requerimiento de, no sé, una capacidad que se necesite, que entre dos desarrolladores necesite uno proveerle, no sé, por ejemplo, un servicio para que el otro pueda hacer otro artefacto. Entonces, digamos que las historias de usuarios no son solo desarrollo, puede ser documentación, puede ser revisión del entorno, del estado del arte, como un benchmark. Ustedes, de ahí en adelante, con todas las iteraciones, todo lo que hagan, cualquier actividad que lleven a cabo, es una historia de usuario. Es algo que se planea, que se registran las tareas asociadas. Aquí nos hace una pregunta, digamos que la gente no tiene claro la relación entre la iteración y las modificaciones que se están haciendo al proyecto. Entonces, digamos, si modificaciones que se están haciendo al producto, al proyecto, si cada vez que hay una iteración se hace una modificación al producto o en qué ocasiones no puede suceder o siempre es así. La idea es que en cada iteración yo tengo un objetivo global del producto. Es un videojuego que espero que haga tales cosas y en cada iteración yo tengo un producto funcional. ¿Sí? O sea, puede ser que la primera iteración, ¿cuál sea el resultado? Yo permito que el carro se mueva. En la siguiente iteración, ¿qué tengo? Que el carro salte. ¿Sí? Pero además, porque eso sería una historia de usuario, por ejemplo, que el carro salte. Pero ahora puedo tener dos historias de usuario en una misma iteración. O sea, que el carro salte, que se pueda desplazar de derecha a izquierda y que suene cada vez que cojo un hueco. Ahí tengo tres historias de usuario. Entonces, todas las historias de usuario, si son de producto, apoyan a la consecución del mismo producto. Puede ser la evolución de una historia pasada o pueden ser historias de usuario nuevos, requerimientos nuevos. Entonces, en una iteración nueva yo podría tener, por ejemplo, el carro ya sabe saltar, ¿sí? Pero ahora, sobre ese salto, permito que cuando caiga de vuelta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son o requerimientos nuevos o evoluciones sobre un requerimiento existente. Muy difícil. Digamos, si uno se da cuenta que en cierto punto el proyecto encontró un gran riesgo y fracasó, o digamos, se dio cuenta que fracasó, ¿cómo se puede uno darse cuenta que el proyecto de por sí va a llegar a ese estado y cómo se podría uno recuperar? Vemos que si es utilizando metodologías ágiles, pues precisamente lo que queremos es disminuir ese riesgo. ¿Por qué estamos disminuyendo ese riesgo? Porque en cada iteración estamos haciendo el cierre. Si vamos bien, si vamos hacia el objetivo, cuánto tiempo nos ha tomado, estamos dentro del presupuesto, estoy analizando qué riesgos pueden ocurrir en cada una de esas iteraciones. Digamos que lo estoy evaluando en ciclos cortos. ¿Sí? No voy a esperar a que llevo mucho tiempo haciendo cosas para decir, ¿por qué no evaluamos qué riesgos asociados al proyecto hay? Por ejemplo, que lleve 6 meses, 8 meses en preproducción y no tenga ningún artefacto creado. Entonces digamos que aquí es más el proceso el que le ayuda a usted como a lo obliga a que usted en toda iteración está haciendo todo en paralelo.
El diseño, la implementación, las pruebas, la evaluación de riesgos, la medición de tiempos, el costeo del proyecto. Entonces digamos que aquí con las herramientas que queremos utilizar, que vamos a utilizar en el curso, puede haber una aproximación cuantitativa, pero en términos de tiempos y costos. Sin embargo, porque yo puedo decir, esta iteración se crearon tales requerimientos, me tomó tanto tiempo, entonces está proyectado ahora que nos alarguemos un mes. Eso lo podemos estimar. O, por ejemplo, en este sprint, la velocidad del grupo era X y ahora es 5X. No sé, porque el proceso creativo tomó más tiempo. Entonces puedo cuantificar cuánto se me va a alargar o cuántos sobrecostos voy a tener. Sin embargo, riesgos asociados como tal al factor diversión del juego, digamos que eso sí, con este curso es muy difícil. Digamos que lo único que podemos ofrecer es la metodología, que sea iterativo, que se haga la evaluación continua para que se esté evaluando eso continuamente, pero algo que ayude a identificar que al final igual sí creemos que es divertido, un externo evalúa que es divertido, lo aprueba y al final fracasa, pues no tenemos algo en este curso para controlarlo. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera está enfocada, según las diapositivas, el tema del ciclo en una metodología ágil en el desarrollo de videojuegos, pues se presta para mucho cambio en el requerimiento, ¿sí? A la hora de cuando uno hace un emprendimiento y le toca pues pasar una propuesta comercial y pues decirlo en palabras coloquiales, facturar por cada cosa que le está haciendo uno al cliente, pues es muy difícil pues plantear plantear esa estrategia de ir mostrando un producto y cada vez van cambiando los requerimientos, porque pues eso es un cronómetro para la factura que va hacia el cliente. La metodología trae algo que pueda como amortiguar ese impacto. Y lo otro es, cuando estamos hablando ya de juegos AAA, que son juegos para consola, para Xbox, para PlayStation, donde se requiere una cantidad de recursos exuberantemente grande, es aconsejable dividir la metodología en varios como Scrum pequeños o manejar un solo proyecto con el Scrum global. Gracias. Bueno, entonces la primera era si para un proyecto de innovación que yo tenga ciclos, ¿cómo controlo los ciclos en esta metodología? Digamos que acá, digamos que la metodología ágil no busca el ciclo, es un poco diferente a la iterativa en la que usted, en espiral, perdón, que va dando, si lo va haciendo como repetitivo, va construyendo sobre lo mismo. Usted en el lanzamiento define desde el comienzo cuál es el alcance de su historia de usuario. Puede ser que un sprint usted tenga, por ejemplo, una historia de usuario que sea un solo requerimiento completo, ¿sí? Usted puede, o sea, el alcance lo define. Usted puede decir, ahora yo quiero, por ejemplo, que haga la animación. Ese es el requerimiento completo, la animación completa de ese personaje, ¿sí? Esa podría ser una historia de usuario completa y después no requiere iterar. A menos que en el siguiente, cuando haya pruebas, identifiquen un potencial cambio, lo evalúen, lo aprueben, ya es otra historia de usuario que plantean. Ya se olvida como me voy a devolver a lo que hice, es un nuevo requerimiento. Pero depende cómo usted lo planee. Puede ser su iteración, su requerimiento, un pedacito de una funcionalidad completa o la funcionalidad completa. Sin embargo, aquí en la metodología hay diferentes términos. Hay algo que se llama una historia de usuario, que es como el requerimiento puntual, que debería ser, digamos, lo vamos a ver en el curso, digamos que usted lo tiene que estimar con puntos de historia, y los puntos de historia le dan como 3 opciones básicamente, y es, una historia de usuario es algo atómico que no le debería tomar a usted más de 7, 8 horas. Ese es como el nivel máximo de una historia de usuario.
Si es algo más grande que eso, ya hablamos es de épicas. Épicas es como el conjunto de historias de usuario de algo más grande, ¿sí? Y ahí tenemos otros conceptos, pero voy a contestar ahora la segunda. Quería complementar algo sobre eso. Bueno, Y digamos, en el desarrollo de videojuegos existe un problema que es el problema del future creep. Y lo que pasa es que como existen tantos requerimientos emergentes, entonces tú empiezas a agregar funcionalidades y eso empieza a hacer el desarrollo de tu videojuego complejo y el videojuego empieza a perder esencia. Entonces una de las cosas que dice Scrum es que tú tienes que plantear iteraciones de acuerdo a lo que tú te puedes comprometer a no incluir cambios. Entonces eso lo tienes que conversar con el cliente y tú puedes establecer diferentes periodos. Entonces, por ejemplo, tú puedes establecer un periodo, digamos, de 2 semanas para unos requerimientos que tú consideras que tienes bastante certeza de lo que quieres hacer y el cliente también, y periodos más largos cuando hay más incertidumbre. Entonces, eso es muy importante y creo que eso también ayuda mucho a direccionar el problema que tú tienes, que tú planteas, perdón. Okay, la pregunta es si en un proyecto, en proyectos muy grandes, se utiliza, la repito tal cual, un solo Scrum o varios Scrum. Se puede la combinación de los dos. Idealmente debería ser solo un proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente me interesa cuál es el contexto de este tipo de proyectos, que son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Distribuidos. O sea, para este tipo de videojuegos que me dice AAA, no es un grupo de personas sentadas en un mismo punto. Básicamente, una estrategia que utilizan el desarrollo de estos es tercerizar el desarrollo de muchos artefactos, ¿sí? Entonces hay muchos grupos distribuidos. Lo ideal sería que yo pudiera tener todos los procesos que tenga desarrollos, involucrar todos los involucrados en cada una de las actividades de cada uno de los artefactos que se están generando, en cuanto a la ejecución del proceso. En cuanto al proceso, a la coordinación del equipo de trabajo, digamos que ahí sí se puede dividir. Entonces, por ejemplo, un lanzamiento semana tras semana con todos los involucrados es muy difícil, ¿sí? Y no es porque estén remotos, es por la cantidad de expectativas que puede tener cada uno de los grupos. Entonces, puede haber a nivel de cada, digamos, subgrupos que tengan su metodología de desarrollo. Digamos que hay un grupo experto en música, está ya con su metodología, su proceso. Hay otro que está haciendo el desarrollo, que tiene su metodología. Sin embargo, sí debería haber un hilo conductor, una metodología, solo que es más ligera, no tiene el mismo nivel de especificidad que los otros. Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento yo no voy a decir, voy a poner de acuerdo es qué vamos a hacer, pero no vamos, los que participan en esa reunión de Scrum, de lanzamiento, no vamos a definir, a especificar los requerimientos, por ejemplo. No vamos a tomar decisiones de cómo se va a implementar, solo el alcance, ¿sí? Entonces sí puede tener uno como el proceso colaborativo guía, base, y ya por subgrupos, ya los procesos específicos, que ya ahí sí es donde se llevarían a cabo todas las actividades que decíamos, especificación, desarrollo, pruebas, lanzamiento, postmortem. En el central también debería haber un postmortem que trae lo que se tomó de cada uno de los grupos para poderlo articular. Digamos, ese es el ideal, que se llegue a eso. Sin embargo, digamos, es para ese contexto particular que el desarrollo es muy grande, ¿sí? En desarrollos grandes debería ser uno solo. O sea, grande, por ejemplo, participan 150 personas, 100 personas, se puede manejar. En una metodología tradicional, al final, al tener un beta, se realiza un focus group para recibir ese feedback del grupo objetivo, del target. En una metodología ágil, ¿en dónde entraría ese focus? ¿En cada iteración
o es interno como tester del equipo, o cómo sería esa funcionalidad. Es que lo que encuentran acá en la presentación es más o menos el ciclo de vida de un desarrollo de videojuego. Y si ustedes se fijan, si hay un ciclo de producción iterativo que es la preproducción, producción y pruebas. Eso era lo que decíamos que ocurre en paralelo. Digamos que ustedes aquí en la parte inferior lo que van viendo es el tipo de prototipo que se está generando en cada una de esas etapas. Entonces, al comienzo tienen un prototipo, digamos, se llama como fundamental, como base. Luego está ya la versión alfa, que es la que está en este ciclo iterativo. ¿Quién es el que hace las pruebas ahí? Normalmente, alguien designado de equipo de trabajo o quien esté designado en la historia de usuario. ¿Sí? Puede ser el usuario final, ya está involucrado en esas pruebas. Acá cuando se llega a esta versión beta, digamos que ahí es cuando yo tengo un release completo con ciertas funcionalidades completas. También depende quién yo haya definido quién hace las pruebas. La que sí es, que creo que es la que tiene que ver más con la que me está planteando, es la definitiva, es como la que voy a liberar al mercado. Estas pruebas normalmente no las hace el equipo interno, normalmente es una empresa externa, es un tercero especializado en las pruebas. Normalmente, por ejemplo, los requerimientos que les decía de técnicos, por ejemplo, de las plataformas, como los requerimientos de certificación técnicos, como el tiempo de descarga de un proceso, el número de frames por segundo, o la localización de los artefactos en memoria. Todo eso normalmente lo hace una empresa externa. Estas dos es una combinación entre el equipo y el cliente. ¿De qué depende? De lo que usted haya definido en su historia de usuario. ¿Sí? Pero ya la que es para entregar, digámoslo así, para venta, para producción, normalmente es un externo. Aunque ahí también es importante que usted podría, no hay nada que le diga que usted no puede, por ejemplo, incorporar a ese externo en su ciclo productivo. O sea, usted para precisamente disminuir esa incertidumbre, usted puede decir que las pruebas se le van a entregar a este tercero en cada iteración, para que al final el número de cambios, de efectos, de solicitudes que le pidan no sean 1000, sino sean menores. ¿Sí? Entonces, lo puede hacer, lo puede ajustar su proceso. Digamos que esas son las decisiones que van a ser importantes en el lanzamiento. En una historia de usuario, cuando vean la documentación de cómo la deberían especificar, debería decir, le debería permitir a, ustedes tienen que decir cuál es el actor, el rol que participa ahí, hacer tal cosa de tal forma que cumpla con tal y tal requerimiento. La prueba hay una prueba de usuario, hay una prueba interna, todas las pruebas de éxito y falla, eso es documentar un requerimiento completo. Entonces ahí usted puede involucrar, por ejemplo, esa prueba a quién va dirigida y ya podría ser involucrarlos a cada uno de ellos. Preguntan aquí, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando sucede un cambio de alcance drástico? Digamos, si el cliente ve las modificaciones y le cambia totalmente el rumbo al proyecto. Digamos que ¿qué sucede cuando cambia el alcance, el objetivo al que quiere llegar? Digamos que la ventaja con la metodología ágil es que lo que perdí es mucho menor a lo que hubiera perdido si no tuviera control de cada una de las iteraciones. ¿Qué ventaja tengo? Puedo reutilizar artefactos, por ejemplo.
Digamos que el alcance puede cambiar, pero yo ya trabajé en ciertos artefactos que eventualmente puedo reutilizar y tengo control de esos artefactos. Pero digamos que podría, digamos que eventualmente darme cuenta mucho más rápido de que eso va a pasar, ¿sí? Y pues el costo que invertí es menor, pero igual, digamos que ahí sí no hay nada que hacer. Si el patrocinador del videojuego dice que ya no se hace, pues hay que ver igual cuál fue el esquema también de cobro asociado. Igual ese era el objetivo inicial, a eso estábamos desarrollando. Esto fue lo que yo hice, entregué los artefactos, está cuantificado, se puede recuperar, pues digamos, o ya se pagó. Depende quién sea el patrocinador. Si el patrocinador es la misma empresa y la empresa dice, no, ya no lo hagamos. Precisamente ahora yo cómo sé de los otros proyectos, cómo los recupero. Porque lo que les decía, normalmente acá lo que pasa es que no se sabe. Si al final del año hay utilidades, pues bien, pero yo no sé cuánto me está costando, qué sobrecostos estoy teniendo. Pero igual, si ya cambió el alcance, pues no. ¿Listo? Bueno, y la última parte entonces es lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Entonces, ¿qué pasa normalmente con una línea de ensamblaje o con un enfoque tradicional? Es que ustedes toman cada uno de los artefactos, eventualmente finales, que desarrollaron diferentes stakeholders, ¿sí? La animación, el arte, la música, y todo lo van a pegar. Sin embargo, el costo asociado a la creación de esos artefactos finales normalmente es muy elevado. Muchas versiones de los artefactos, ¿sí? Entonces queremos cambiar como ese esquema en el que yo tomo artefacto, lo pongo acá, funciona, no funciona, sino es precisamente habilitar esa comunicación entre diferentes recursos. Básicamente asociar procesos, más bien modelar procesos y controlar la ejecución de las actividades asociadas a los procesos. Entonces ya no pienso solo en cuál es el artefacto que debería integrar, sino cómo me tengo que integrar con ese artefacto. Para producir ese artefacto, ¿cuánto tiempo me está tomando? ¿Cuál es el costo asociado a la producción? Un proceso, por ejemplo, de producción de una animación. ¿En dónde es que se está quedando, dónde es que está el cuello de botella? ¿Cuál es el recurso que de pronto no está haciendo su actividad? Tal vez, ¿por qué? No porque no la quiera hacer, no porque no lo pueda hacer, porque a la vez tiene otras 20 actividades y él tomó la decisión de a cuál le da prioridad. Entonces, necesito poder controlar el estado de ejecución de cada uno de esos procesos, saber los recursos en que están siendo utilizados y redistribuirlos. Es decir, dinámicamente ahora, pues no lo haga usted, no lo haga Pedro, hágalo María, que tiene menos carga de trabajo. Porque de ahí en adelante, la idea es entender cuáles son las dependencias que genera con otras actividades del proceso. Y no simplemente que al final, todos tienen que hacer artefactos y al final los tenemos que pegar. Es cómo llegamos a ese producto final, de la mejor forma. ¿Qué es de la mejor forma? Con el menor costo, el menor tiempo, ¿sí? Y con el mejor uso de recursos. Lo que queremos no es que ustedes para sacar un producto tengan que no tener vida, sino que simplemente con el trabajo adecuado sean productivos y hagan lo que tienen que hacer y podamos controlar esa ejecución, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer con la gestión de procesos de negocio. Ya no ver simplemente una serie de actividades desarticuladas, sino poder controlar el estado de ejecución de cada una de esas tareas y la dependencia que eso genera. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer con la herramienta que vamos a tener en la segunda parte del curso, que es una herramienta de gestión de procesos. Básicamente, y ahí es donde conectamos, digamos que conmigo, ¿qué van a hacer?
Van a modelar esos procesos, le van a asignar recursos, los recursos pueden ser de diferentes empresas, van a coordinar, van a saber el estado de ejecución de cada uno de los procesos, los cuellos de botella, cuánto les está costando cada ejecución de cada uno de los procesos. Y digamos que ese es el punto de conexión con el siguiente módulo, que ya es enfocado en gestión de proyectos, y es optimizar. Ahora, ¿qué pasa si no tanto el alcance en términos de, ahora ya no quiero el videojuego A, sino el videojuego B, sino qué pasa si ahora se me recortó el presupuesto? ¿Cómo reconfiguro el proceso? ¿Cómo redistribuyo recursos para lograr cumplir con ese presupuesto? Si ahora tengo restricciones es de tiempo, si ahora necesito que no salga en 3 meses, sino que salga en mes y medio. Entonces ahora, por ejemplo, duplico, creo muchas actividades en paralelo, asigno muchos más recursos, va a salir más costoso, pues le va a valer más, pero va a salir en el tiempo que usted necesita. Eso es lo que van a hacer en ese segundo módulo, es poner reglas de optimización. ¿Qué pasa si se me acorta el tiempo? ¿Qué pasa si tengo menos plata? ¿Sí? ¿Qué pasa si se va este recurso? ¿Cuál es el que puedo más fácilmente y que tiene las habilidades adecuadas, cuál puedo asociar a esa actividad? ¿Sí? Esto ya sería la optimización del proceso. Acá lo modelamos, lo ejecutamos y controlamos el estado de ejecución. ¿Listo? Y básicamente lo que encontraban en la gráfica, ¿por qué es importante eso? Es pues para poder balancear tiempo, costo y alcance. Que los proyectos al final no sean tan largos, por lo general el proyecto largo fracasa, sino que tengamos control continuo, permanente de la ejecución del proyecto. Entonces, eso es lo que viene. Entonces, este no va a ser el curso de... No les va a enseñar cómo, no va a generar habilidades de cómo diseñar, cómo programar, cómo hacer pruebas. Lo que vamos a hacer acá son el tipo de actividades que encuentran que son transversales a esas actividades específicas de desarrollo. Cómo coordinar el equipo de trabajo, cómo optimizar el uso de recursos, cómo medir, cómo costear esos procesos y cómo entregar valor rápidamente en esos desarrollos, reduciendo la incertidumbre del videojuego. ¿Listo? Si hay preguntas, tenemos la última parte de preguntas. José Luis. Allí. Hay mucha gente que tiene muchas dudas de cómo podemos estimar el costo de cada una de las piezas o los artefactos programados, hablando pues de lo que tú decías del enfoque de procesos. ¿Cómo se puede llegar a eso a traducir a costos? Asociado, digamos, lo que vamos a hacer es, tenemos una serie de historias de usuario. En la primera iteración, si no tenemos información de base, o sea, si no tenemos conocimiento de qué nos puede ayudar a estimar, pues lo que vamos a hacer es crear esas historias, asignar responsables, medir, y después de la primera iteración vamos a tener unas métricas base, que va a ser la velocidad del grupo, ¿sí? Y en esa velocidad del grupo, ¿qué hicimos? ¿Qué tipo de actividades llevamos a cabo? Diseños, animaciones, ¿qué tipo de programación hicimos ahí? Compleja, si fue, por ejemplo, una programación directamente en la aplicación, o fue una programación en la que tuvimos que cambiar el engine, por ejemplo, de desarrollo, tienen complejidades diferentes, y es empezar a crear esas métricas base. Pero ¿qué pasa? Digamos que lo más importante va a ser es en la ejecución del proceso. Cuando tenemos el proceso que tenemos 5, un desarrollador, un programador, y cada uno de ellos lleva a cabo diferentes actividades, precisamente lo que van a hacer es, primero, saber que tienen esas actividades. A medida que la van desarrollando, van a ir registrando los tiempos que invierten en eso, los artefactos que generan, y de ahí se va sacando el conocimiento. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, si uno planea un sprint, todo se hace. Digamos que al comienzo va a haber una curva, va a haber de aprendizaje o de adaptación. Lo importante es ir construyendo cuál es la métrica de grupo como tal. Pero se va midiendo ya es en la ejecución.
Y al final, cada vez que yo diga hice tanto, asociado a cada recurso hay costos. Por ejemplo, hay asociado hora hombre. Hay costos asociados a, por ejemplo, a recursos como licencias. Hay costos no solo de, pues, del licenciamiento como tal. Hay costos asociados, por ejemplo, en recurso máquinas. Entonces hay costos asociados a arrendamiento. Todos esos recursos ustedes los modelan, la herramienta, los costean y ya cuando ustedes registran tiempos, pues lo que él hace es tomar, pues si demoró 2 horas y la hora hombre de él es tanto, eso me está costando. O sea, ustedes en tiempo de ejecución de cada uno de los procesos van a saber cuánto tiempo les está tomando, cuánto es el costo que habían planeado y cuál es el costo real que llevan hasta ese momento. Pero es porque lo registren. Aquí había una. Yo quería preguntar, ¿cuáles son las diferencias o las ventajas que tiene Scrum sobre otras metodologías ágiles? Yo diría que no tengo una respuesta muy clara de por qué escoger una o la otra, digamos, sobre todo por la adopción que ha tenido. Digamos que de cierta forma usted puede pensar que en Scrum hay cierta informalidad, pero no. Digamos que Scrum, de todas maneras, le está diciendo una serie de artefactos que usted tiene que generar, qué tiene que hacer en cada uno de los sprints, cómo especificar una historia de usuario, o sea, qué partes tiene, qué métricas son importantes tomar, llevar a cabo. Vamos que es de cierta forma formal, lo guía bien en qué hacer, no es tan libre como, no sé, por ejemplo, no sé, un Extreme Programming, que es, tenemos este problema y pues ataquémoslo para solucionar ese problema particular hasta que lo saquemos. No, pero aquí digamos que es más, le da como un proceso, una metodología. Digamos como esa formalidad tal vez es la que ha llevado a la mayor adopción. Pero escoger entre ese y otro, pues no, o sea, aquí no se les sugiere, tiene que ser ese. Lo más importante es como la estructura conceptual que está por detrás. Son iteraciones cortas, en cada iteración se debería hacer todas las etapas, quiénes están involucrados, costear. O sea, es que ese aspecto medio informal en ocasiones tiende a chocar con otras compañías o externos que manejan procesos menos ágiles. Entonces ahí es importante saber manejar ese tipo de cosas. Digamos que ahí hay otro reto. O sea, las metodologías ágiles tienen ciertos aspectos para tener cuidado. Que no se documente, que no haya una arquitectura definida, que no haya un diseño claro, que no se comunique. Bien. Digamos que ahí también el reto es cómo se logra articular esta metodología ágil con metodologías de gestión de proyectos tradicionales. Ya no metodologías de desarrollo, sino metodologías de gestión de proyectos. Entonces, si por ejemplo alguien que es certificado en gestión de proyectos, PMP, y le dicen que tiene que hacer tal y tal y tal y tal artefacto, que es mucho más riguroso, que por ejemplo lo que usted aquí se puede saltar ciertas cosas, pues tiene que decidir hasta qué punto documentamos, hasta qué punto no, y allá le está diciendo que lo haga. Entonces, ¿cómo articular eso con los proyectos que están actualmente en la organización? Ese es un reto. Lo que están haciendo muchas organizaciones es incorporando la metodología ágil, pero con su personalización, o sea, respetando la formalidad. Entonces, por ejemplo, otra pregunta podría ser, ¿esto entra en conflicto con temas de certificación o de aseguramiento de calidad como un CMM o ISO? No, o sea, sí y no. ¿En qué momento no? Cuando la organización decide cómo ese equilibrio entre lo que es formal y lo que es informal. Pero ahí está el reto. De todas maneras, acá estamos diciendo es una metodología, pero es una metodología que permite, que no es solo para el desarrollo,
Es una metodología para la gestión del proyecto también. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Recuerden que en Moodle algo importante es que hay dos grupos diferentes. ¿Sí? Hay un grupo que inició hace 15 días, más o menos, y hay un grupo que arranca hoy. Bueno, no arrancó el viernes, arrancó hoy. En Moodle van a encontrar las actividades para quienes están haciendo el nivel avanzado, completo, o sea, quienes hacen todas las actividades, talleres, exámenes, el nivel de certificación. Tienen que tener claro en qué semana están, en qué grupo están, porque el grupo 1 pues ya va en las actividades de la semana 3, mientras ustedes hasta ahora van a arrancar la semana 1. Entonces, para que se fijen bien cuáles son el tipo de actividades que tienen que hacer semana tras semana, y pues nos vemos pronto en la siguiente sesión presencial o de forma virtual en Moodle. Gracias.